Descubre paso a paso la grandeza de la ciudad más hermosa del mundo. Ciudad Viva. Ciudad Viva siente su historia a través de sus parques, sus fuentes, sus monumentos, sus murales, sus casonas, sus palacios, sus calles, su gente. Ciudad Viva, un paseo dominical lleno de postales sonoras. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y hoy quiero llevarte a recorrer una de las colonias del Porfiriato que a mí me fascinan. Se trata de un espacio que se encuentra muy cerca del Metro Cuauhtémoc. Es la Colonia Roma. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. La Colonia Roma, bueno, pues es una de las últimas colonias que se crearon en la época del Porfiriato. De hecho, pues la colonia como tal data de 1902 aproximadamente, cuando se empezó a construir lo que eran los terrenos de la hacienda de la Romita, los potreros de la Romita. Y bueno, pues justamente en esta colonia, desde el punto de vista arquitectónico, podemos encontrar pues muchas construcciones que fueron levantadas por la sociedad porfiriana en un principio y posteriormente ya por los revolucionarios. Esto, bueno, significa que las construcciones de la colonia pues estaban hechas conforme al estilo que estaba de moda en aquella época. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues lo que estaba en boga un poquito, pues no era un estilo en particular, sino más bien era una mezcla de estilos arquitectónicos. Eso pues se le considera o se le llama como una arquitectura de tipo ecléctica, es decir, vamos a mezclar no uno sino varios estilos en una sola construcción. Entonces, bueno, fue muy común, sobre todo pues encontrar, bueno, pues este tipo de arquitectura ecléctica en la Colonia Roma, donde se mezclaban, bueno, por igual elementos del barroco, del neoclásico, del renacimiento. Aunque bueno, pues también se dieron algunos bueno, pues motivos interesantes. Por ejemplo, uno de los ejemplos interesantes de la arquitectura pues ecléctica podríamos considerar lo que es la Casa Lam, que bueno, pues aquí va a mezclar sobre todo pues un poquito de arquitectura pues tanto de tipo renacentista como neoclásica y un poquito de barroco. Ahora bien, pues también una arquitectura que se dio muy poquito, pero que bueno, todavía es posible encontrar en la Colonia Roma, es un estilo llamado el Art Nouveau. El Art Nouveau, que es un estilo arquitectónico que surge en Bélgica, pasa a Francia y de ahí, bueno, pues llega a nuestro país. Es un estilo que se va a caracterizar principalmente por el uso de formas vegetales. Sobre todo hay mucho uso de lo que es la curva en algunos detalles como puertas, como ventanas. Hay muchos elementos naturalistas. Es un estilo que más que nada pues buscó oponerse al industrialismo que se caracterizó en el siglo XIX. Y bueno, la Colonia Roma pues podemos decir que es una de las que bueno todavía posee ese tipo de construcciones del estilo Art Nouveau, que son muy escasas en general en todo México. Un ejemplo, bueno, lo vamos a encontrar en la calle de Chihuahua, lo que es la Casa Prunes, que esta fue una construcción que bueno fue realizada por esta compañía y que bueno pues afortunadamente pues se ha conservado. Es una propiedad particular, pero destaca lo que es su hermosa fachada pues con esos motivos vegetales que podemos encontrar tanto en lo que es alrededor de la puerta y de las ventanas, motivos florales y bueno pues muchos formas curvas. Otro ejemplo sobresaliente de este estilo Art Nouveau lo vamos a encontrar en un conjunto de departamentos que se hizo en la esquina de la calle de Guanajuato y Mérida, que aquí bueno pues se trata de una construcción de edificios de departamentos que igualmente pues también todavía se pueden apreciar esos detalles de tipo vegetal alrededor de lo que son las ventanas principalmente y las formas curvas. Aunque este edificio no está completamente restaurado, pero todavía se puede apreciar un poquito este estilo Art Nouveau. Y un tercer ejemplo pues sería el mismo Museo Objeto del Objeto, que se encuentra ahí en la calle de Colima. Ese por supuesto todavía conserva en lo que son la parte de los balcones muchos motivos de tipo vegetal que son característicos del Art Nouveau. Y la Colonia Roma es un espacio que a muchas personas nos encanta para ir a caminar. Todavía hace unos 5 años yo tuve la oportunidad de vivir muy cerca de este espacio y es magnífico irte a recorrer esas calles hermosas,
amplias, enormes, en las que puedes ir descubriendo poco a poco plazas, casas, edificios, palacios, palacetes y demás, que van dando marco y te van mostrando un poco de cómo vivía la gente cuando se construyó esta colonia. Esta colonia, dicen, es de las primeras extramuros de la Ciudad de México, tomando en cuenta que la Ciudad de México era considerada solamente el actual centro histórico. Así que más allá de ese espacio, todo eran grandes áreas verdes. Algunas eran, ya más adelante, ya durante la época del Porfiriato, fueron ejidos y eran haciendas enormes que abastecían de diferentes productos a la Ciudad de México. En el caso de la colonia Roma, y que ahora dicen también se ha puesto muy de moda para los jóvenes, sobre todo por la cantidad de oferta que tiene en el aspecto cultural y también en el gastronómico. Existen muchos restaurantes en este espacio, diferentes museos, por ejemplo, el de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde se inicia en la escritura en el año 1900, cuando ingresó en el Seminario Conciliar de Zacatecas. Posteriormente cursó estudios en el Seminario de Santa María de Guadalupe en Aguascalientes y en el Instituto de Ciencias de la misma ciudad. En el año 1908 ingresó al Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, colaborando en algunos periódicos y revistas de provincia. Ejerció como juez en El Venado y en 1914 marcha a la capital, donde publica poemas, ensayos y crónicas en diversos periódicos. La Sangre Devota fue su primer libro editado en el año 1916, en el que destaca la figura de Fuensanta, musa de sus primeros versos. En 1919 publica su segundo libro, Zozobra, y en 1921 escribe La Suave Patria, uno de sus trabajos más conocidos. El 19 de junio del mismo año, Ramón López Velarde muere en la Ciudad de México de una neumonía. Y también vas a encontrar arquitectura magnífica como la de la Casa Lam, el Templo del Rosario, la Sagrada Familia, la Casa Universitaria del Libro, entre otros. Y hay que empezar a platicar primero por qué nace esta colonia, por qué surge este magnífico espacio. Sucede que hacia la época prehispánica, aquí ya había un asentamiento de personas que vivían muy cerca. Ahora se consideraría el arranque de la colonia Roma, en la actual Romita. Y de ahí empieza a surgir, ya durante la época del Porfiriato, el fraccionar una hacienda que se ubicaba en esta zona y que se llamaba La Romita. Deciden fraccionarla para empezar a ofrecer casa-habitación a aquellos personajes que trabajaban en el gobierno de Porfirio Díaz. Y esto lo iban a hacer en una colonia que iba a estar pues muy bien desarrollada, muy bien planteada, muy bien trazada, y que iba a contar con servicios como el drenaje, el alumbrado, también diferentes servicios públicos que no existían en otros lugares de la Ciudad de México. Este lugar, esta hacienda de la Roma, la adquieren para empezar a lotificarla y dar facilidades a la gente que quería comprar terrenos. Estos terrenos iban de los 600 metros cuadrados hasta los 3,000 metros cuadrados. Imagínense esas casas hermosas de la colonia Roma. Algunas de ellas todavía se mantienen en pie. Es curioso, a pesar de que esta colonia sufrió mucho en el terremoto de 1985, a pesar de esto, en esa época se perdieron cerca de 250 casas. Sin embargo, estas casas que se derrumbaron en el 85 eran casas recientes, no se habían construido en 1906, sino que eran muy recientes. Curioso, las que se construyeron durante la época del Porfiriato solamente se dañaron 2 y todavía podemos visitarlas, muchas de ellas habilitadas como espacios culturales. Esta colonia Roma, la gente a veces me pregunta cuando hacemos nuestras visitas guiadas, ¿por qué todas las calles de la colonia Roma llevan nombres de ciudades
pero también de estados y de diferentes partes de la República Mexicana. Y es muy fácil. Sucede que esta colonia se relaciona completamente con un circo. Se trata del circo de los hermanos Orin. Ellos compraron estos terrenos con el dinero que habían recibido de ese hermoso circo que originalmente se establecía muy cerca de donde ahora está el Teatro Blanquita. Este circo de los hermanos Orin compraron estos terrenos y dicen que ellos cada medio año iniciaban una especie de caravana al interior de toda la República Mexicana para ir visitando ciudades, estados y diferentes lugares de la República. Y por ahí cuentan que cuando compran ya esta hacienda de la Romita para dividirla, deciden ponerle como nombre a cada una de las calles aquellos lugares en los que recibieron más aplausos. Por eso unos se llaman Puebla, Tonalá, Orizaba, Córdoba, Mérida, entre otros, y que no tiene nada que ver con el nombre real de la colonia. Colonia Roma, muchos dirían, tiene que llevar otros nombres, pero así quedó porque a los dueños les gustaban esas ciudades, esos lugares de la República. Pues bien, esta colonia magnífica, cuando se empieza a lotificar, está integralmente planeada. Las calles son amplias, yo te invito a que las recorras, sobre todo porque están trazadas como si fuera un ajedrez, están muy muy bien trazadas, un tablero de ajedrez, son bien amplias, fueron pensadas para que pasaran los coches, pero los coches con caballos de esa época, no los automóviles, los coches enormes que tenían que dar la vuelta, y por eso todas sus esquinas de esa colonia maravillosa están ochavadas o en pancupé, como le dicen, tienen ahí un ángulo para que pudieran pasar, no terminan en punta. Es curioso, ve a ver todos esos detalles de esta magnífica colonia Roma, que además ha sido testigo de diferentes actividades y festivales culturales, como este festival Roma Condesa. Corredor Roma Condesa. El Corredor Cultural Roma Condesa es un evento que sucede 2 veces al año en la zona de la Roma Condesa, que busca la recuperación del espacio público y la reparación del tejido social a través de la cultura contemporánea. Desde su reactivación en abril de 2009, el Corredor Cultural Roma Condesa ha sido un detonante para que la sociedad civil retome, disfrute y valore los espacios públicos, fomente el consumo responsable y tome conciencia de la conservación del medio ambiente. Es una plataforma para que la gente pueda convivir dentro de un circuito. Es un evento en donde la comunidad se abre, todas las galerías, todas las boutiques. Que vengan a conocernos y a ver qué está pasando. Es por buen aquí. momento para conocer la colonia, para caminarla. Hacer un turismo local, impulsar la zona. Y en este lugar también vas a encontrar otros espacios importantes, como el Museo del Objeto, como también una sede de todas las actividades literarias de la UNAM, entre otros. Pero vamos a ir platicando poco a poco de esto en cuanto regresemos aquí a Radio 1000. Sonidos dignos de postal. Ciudad Viva.